Hola, soy Paloma Hornos y te invito a explorar el maravilloso mundo de la educación. Padres e hijos, docentes y alumnos. Cada martes de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Os espero. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos, los padres, solo les dieron vida. Estos, los maestros, el arte de vivir bien. Estas palabras que suenan antiguas son, porque es la forma en la que Aristóteles daba su lugar y sobre todo reconocimiento a la labor del docente. Alumnos, docentes, claustro de profesores, dirección del centro, inspección de educación. Engranajes que hacen que la educación funcione. La semana pasada mencionábamos a Einstein cuando afirmaba que él no enseñaba, sino que proporcionaba las condiciones para que el alumno pudiera aprender. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, de aprender va la cosa, ya que vamos a adentrarnos en el mundo de la educación desde un punto de vista poco habitual, el de las oposiciones y los maestros noveles a través de la mirada de un inspector de educación. Muy buenas tardes, David Mora, bienvenido. Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias. No, gracias a ti. David Mora es revolucionario, joven, moderno, muy cercano, como van a poder comprobar ustedes, y un perfil muy, muy distinto al que nos tienen acostumbrados los inspectores de educación. Maestro, pedagogo, graduado en Humanidades, máster en Lengua y Literatura, y con tan solo 32 años consigue la plaza de inspector de educación en Castilla-La Mancha. Probablemente seas el inspector de educación más joven de todo el cuerpo. Podría ser. Yo siempre me gusta decir que soy uno de los más jóvenes porque al final, como el cuerpo está presente en todas las comunidades autónomas, pues no se puede saber realmente, pero bueno, creo que soy uno de los más jóvenes. Pues para hablar de educación con un inspector de educación creo que es un absoluto privilegio, así que aprovechamos la ocasión y, sin más preámbulos, comenzamos. David, para comenzar te agradecería que nos pusieras un poquitín en contexto. Así, en términos generales y desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación actual de la educación? Bueno, pues creo que la educación, sobre todo durante los últimos meses, pues se ha puesto en el punto de mira como consecuencia del COVID, de la pandemia que hemos sufrido desgraciadamente. Y bueno, creo que es una oportunidad muy buena pues para reflexionar sobre qué estamos haciendo en educación, cómo estaba nuestro sistema educativo. Y la realidad es que durante estos meses han emergido muchos de los problemas y muchas de las dificultades que permanecían latentes o que no nos habíamos dado cuenta de que realmente estaban ahí y que, bueno, pues han aparecido y tenemos que empezarles a dar respuesta. Y bueno, una de ellas, creo que una de las más importantes, es que vivimos en una sociedad digital. Así es. Y todas esas potencialidades que tiene esa sociedad digital, creo que debemos empezar a ponerlas en práctica y a llevarlas a cabo en las aulas. Como decíamos en la presentación, con 32 años decides ser inspector de educación. ¿Cómo fue? ¿Cómo alguien que acaba la carrera decide yo quiero ser de mayor inspector de educación? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, no sé si alguien cuando es pequeño piensa en ser inspector de educación. Mi caso no fue, desde luego. Yo cuando era pequeño pues sí que me gustaba el tema de la enseñanza. Durante mi adolescencia pues he dedicado mucho tiempo al tema del voluntariado, campamentos, pues todo ese tema. Entonces sí que he vivido una realidad muy cercana a la infancia y fue ahí donde realmente encontré mi vocación. Pero creo que nadie nace pensando en ser inspector de educación ni nada parecido. Esto fue pues gracias a un amigo mío que se llama Julio, al que le estoy pues muy agradecido porque fue el que me impulsó a ser inspector y que un día pues me llamó por teléfono y me dijo: oye, David, dice que he pensado que tú serías un buen inspector. Dice, no te preocupes que te voy a presentar a alguien que te va a preparar, que te va a ayudar muy bien. Y nada, bueno, pues después de 4 años estudiando, bastante duros,
empecé a prepararme en 2014, pues en 2018, con 32 años, pues conseguí sacar la plaza. Vaya, 4 años estudiando a pico pala, ¿verdad? Sí, sí, muy duro. Sí. Sobre todo el último, recuerdo pues casi 8 horas estudiando diariamente, fines de semana 10, 12. La verdad que fue duro, pero bueno, tuve la suerte de entrar y realmente pues el trabajo merece la pena. Creo que te permite ver una panorámica de la educación. Sin duda. Que no tienen otros profesionales. Puedo entrar a las aulas, compartir con los docentes sus preocupaciones, sus necesidades, lo que ellos necesitan. Bueno, pues la verdad que podemos ayudar mucho si le damos un enfoque pues de ayuda, ¿no? Más cercano, de acompañamiento, ¿no? Cercano. Como familia lo que sabemos, o por lo menos lo que yo sé desde mi experiencia, es que el inspector de educación es una señora o un señor muy serio, muy importante, que está en un despacho, al que acabas yendo para quejarte cuando ya el problema con el colegio ya es enorme. Y además es la figura que más teme el director de centro. ¿Existe un tabú que eleva al inspector a un rango superior al resto de los compañeros, que al final todos sois miembros de la misma comunidad educativa? Lo has descrito muy bien. Al final, esta es la realidad y bueno, creo que es una visión que hemos heredado desde hace muchos años de la Inspección de Educación, que actualmente pues cada vez más se va perdiendo, porque al final los inspectores de educación somos un elemento más de la comunidad educativa, tenemos unas funciones concretas y las desempeñamos en base a las atribuciones y funciones que nos marca la normativa. Pues cuéntanos, ¿cuál es el día a día de un inspector que no sea estar allí en el despacho? Que seguro que no, pero cuéntanos, ¿qué hacéis? ¿Cuáles son vuestras atribuciones? Sí. ¿A qué os dedicáis? Bueno, para mí, una de las partes más satisfactorias que tiene la inspección está muy relacionada con lo que acabas de comentar. Para mí, cuando alguien llega al despacho con un problema y se va con la solución, pues para mí es una satisfacción. Y tenemos la suerte de que muchas veces la solución está en la normativa y el problema que tiene la persona que tiene ese problema o esa dificultad es que no la conoce. Cuando conoce qué es lo que recoge la ley, qué derechos tiene o qué obligaciones, entonces claro, la verdad que la gente se suele ir muy, muy convencida de la solución y de la respuesta que se le da. Pero bueno, lo que tiene el trabajo del inspector es que es muy, muy interdisciplinar. Te permite, pues, desde visitar los centros, que para mí es la actividad claro, y lo que más me gusta. El hecho de poder pues ir a los centros, hablar con los directores, con los profesores, pasar a las aulas. Además que en el caso de Castilla-La Mancha, pues nosotros tenemos la posibilidad de acceder a todas las etapas del sistema educativo. En otras comunidades la inspección está separada por etapas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid hay inspectores de infantil y primaria e inspectores de secundaria. En el caso de Castilla-La Mancha, el mismo inspector cubre toda la... Eso es. Yo, por ejemplo, pues tengo que supervisar cerca de 30 centros y tengo desde escuelas infantiles con pues desde 0 a 3 años hasta alumnos que se van a presentar a la BAU. Que son los que están ahora justo precisamente haciéndola, ¿no? Además de inspector de educación, resulta que te sobra tiempo, o no te sobra, pero lo haces, para preparar a futuros maestros en sus oposiciones. ¿Qué fue lo que te decidió ayudar a otros a prepararse en sus oposiciones? ¿Tu experiencia? Porque, si no me equivoco, en 11 años conseguiste 2 plazas. Eso es. Conseguí primero la de maestro en el año 2007 y en el año 2018 pues la de inspector de educación. Y bueno, pues me di cuenta de que esa experiencia que se había acumulado durante tantos años pues podía ayudar a otras personas a sacar la plaza. Y sobre todo yo veía que como estoy muy interesado en poder cambiar la educación, en ayudar a que podamos pues tener otros espacios educativos, una manera de ver la enseñanza diferente, pues me di cuenta de que había un sector de personas muy receptiva, que eran aquellos que se estaban preparando la oposición, que acababan de salir de la facultad
que no tenían muchos vicios que a lo mejor puede tener ya una persona que lleva ya muchos años en la enseñanza. Y pues bueno, creía que podría ser un público pues que fuese receptivo a lo que yo le pudiese transmitir y que pues cuando se incorporase dentro de las aulas pues pudiese ayudarme también a mejorar la educación. Con otro aire fresco, ¿verdad? Eso es. Los preparadores de oposiciones, y corrígeme si me equivoco, o son academias o son particulares que en sus ratos libres y desde su casa te echan una mano a los que están preparando oposiciones. ¿Crees que sería necesario profesionalizar de alguna forma la figura del preparador de oposiciones? Pues estoy totalmente convencido y eso es lo que de alguna manera pues estoy intentando. Como bien has comentado, sí que tienes, cuando tú decides prepararte una oposición, pues tienes varias posibilidades. Tienes desde la academia, donde van personas de manera masiva, donde se prepara como si fuese una fábrica, permíteme... Sí, ¿no? Es así, claro. Tanta gente en una clase y unos de una cosa y otros de otra, claro. Eso es. Y luego tienes también la posibilidad de prepararte con alguna persona que lo suele hacer en su casa, pues prepara un grupito pequeño y bueno, pues yo lo que busco es una opción intermedia. Me gusta mucho la institucionalización de lo que es la academia, pero me gusta también la esencia y la cercanía del preparador. Entonces ahí es donde yo me estoy moviendo. Ahí en eso, en esa profesionalización, ¿verdad? Eso es. Margaret Mead, antropóloga precursora de la utilización del concepto de género, afirmaba que se debe enseñar a los niños a pensar y no qué pensar. David, hoy en día se está enseñando al docente a enseñar a pensar. Pues no te sabría decir. Lo que creo que debemos hacer es una reflexión de qué queremos enseñar en las escuelas, y para hacer eso primero debemos realizar una introspección en el mismo profesorado y ser nosotros los que tengamos claro qué es lo que queremos enseñar en las aulas. Y una de esas cosas es el enseñar a pensar. Claro. Creo que es fundamental y máxime en una sociedad en la que estamos bombardeados de información, de imágenes, de noticias, incluso de noticias falsas a veces. Sin duda, claro. Pues el hecho de poder desarrollar un pensamiento crítico pues es fundamental. Creo que todavía nos queda mucho por avanzar en este sentido, pero creo que los primeros que deberíamos ser críticos somos aquellos que vamos a enseñar. Claro. Entonces, creo que es la primera piedra que tendríamos que poner, que los profesores... Yo siempre me gusta utilizar una metáfora. Creo que deberíamos dejar de ser profesionales de marca blanca para empezar a ser profesionales con marca personal, que de alguna manera pues influyamos en la sociedad y tengamos una voz. De hecho, es algo en lo que estás haciendo mucho hincapié precisamente ahora, ¿no? En el desarrollo de la marca personal en el profesorado. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que un docente necesita desarrollar su marca personal? ¿Qué fue lo que te hizo caer en la cuenta? Pues ha sido sobre todo durante el confinamiento. Yo sé que tú estás al día en las redes sociales y has podido ver como un montón de profesores de manera altruista pues han hecho un montón de propuestas. Cierto. Muchas. Que además muchos nos han visitado en el programa, ¿cierto? Eso es. Entonces yo sí que me he dado cuenta de que hasta ahora el profesorado hemos estado en un segundo plano. Al final creo que la sociedad no nos ha echado a un lado como dice mucha gente. Muchas personas que piensan que como que la profesión docente pues no tiene la dignidad que debería tener o que la ha perdido. Sinceramente pienso que la hemos perdido nosotros. Pero no porque seamos malos profesionales, sino porque lo que hemos hecho es relegarnos a un segundo plano. Entonces creo que deberíamos rescatar la esencia del profesor como un elemento indispensable en la comunidad, pero porque realmente es alguien que tiene algo que decir, que tiene algo que aportar y que tiene algo con lo que contribuir para mejorar. Entonces, los profesores no nos podemos reducir únicamente a meternos en un aula o los inspectores a visitar los centros. Creo que debemos ser personas
con reconocimiento social y que se nos reconozca porque somos gente que aportamos algo a la sociedad. Entonces, en ese momento va a ser cuando se nos va a valorar. Claro. Creo que pasa en todas las profesiones. Sí, totalmente. ¿Y qué son los elementos que necesitaría un profesor para desarrollar esa marca personal? Porque quizá en otros ámbitos profesionales podríamos entender de qué estamos hablando, pero el profesorado dice, yo soy profesor, me levanto a las 8, o sea, empiezo a dar clase a las 8 en el colegio X, acabo a las 3 y fin de fiesta. Entonces, ¿cómo se salta a desarrollar una marca personal? Bueno, tú sabes que el concepto de marca personal viene de la idea de que todo el mundo tiene algo diferente que aportar y tiene algo valioso. Así es. El profesorado también no está exento de ello. Entonces, lo primero que yo digo para desarrollar la marca personal, lo primero que creo que hace falta es reconocerse como alguien valioso con una serie de dones o de habilidades que deben ser puestas al servicio de la comunidad y al servicio del centro educativo o del aula en el que yo trabajo con mis chicos. Entonces, cuando yo identifico esas habilidades, las empiezo a poner al servicio de los demás, pues es cuando empiezo a generar mi marca. Entonces, puede ser que algún profesor pues sea experto en nuevas tecnologías y decida trabajar en esa línea y poner al servicio del resto de la comunidad educativa, pues una serie de herramientas, de formas de ver la enseñanza en las que se apliquen las tecnologías, por ejemplo. Pero también puedo tener al profesor que a lo mejor no domina las nuevas tecnologías, Sí. aunque debería ser Hoy obligatorio. en día, ¿verdad? Poco Eso a poco. Pero a lo mejor tiene una sensibilidad muy grande por ese trabajo individualizado con los chicos y por ayudarles y se enfoca mucho en esa atención a la diversidad. Entonces, ese es su elemento diferenciador. eso es, como que debemos buscar nuestro elemento, como diría Ken Robinson, Uh-huh. creo que le conoces, y una vez que le hemos identificado, pues explotarlo. De hecho, Instagram, gracias precisamente al confinamiento, nos ha abierto esa pantalla, o sea, esa ventana infinita que es la presencia en redes sociales y concretamente en Instagram. Y de hecho está lleno de multitud de profesores que además tienen unas carreras increíbles y unos expertise y unas experiencias muy concretas. Y tú tienes una imponente presencia en Instagram. Casi 7.000 seguidores en cuestión de nada. Sí, la verdad que yo estoy bastante sorprendido porque ha sido en cuestión de 3 meses y medio aproximadamente. Y la verdad que, bueno, yo soy un enano comparado con otros profesores que son auténticos gigantes de las redes que superan los 20.000, 30.000. Sí, bueno, también seguidores. ellos llevan mucho tiempo trabajándolo. Tú es una experiencia muy Eso es, pero sí que ha sido en un corto espacio de tiempo. La verdad que yo estoy sorprendido. Intento todos los días pues trabajar en esta línea de seguir mejorando las publicaciones que hago, que realmente pues tengan un valor y un impacto y que sea algo que pueda ayudar. Creo que tenemos que huir del postureo pedagógico, si me permites esta expresión también. Sí, es así. Y lo que tenemos que hacer a través de las redes es utilizarlo como un canal que realmente es muy potente, pues para transmitir un mensaje y que ese mensaje tenga un valor y una aplicación. Entonces, bueno, pues ahí estoy. ¿Y qué nos tiene que contar un inspector de educación desde tu cuenta @davidmoraruano? Porque ¿qué es lo que podemos encontrar en tu Instagram? ¿A quién le hablas y qué le cuentas? Bueno, pues yo intento dirigirme a todas aquellas personas, sean profesionales de la educación o no, que estén interesados en este ámbito de conocimiento, en lo que es la enseñanza, su mejora, los centros educativos, cómo entender los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera diferente. Y sobre todo hay algo en lo que yo le estoy poniendo bastante interés, y es que me he dado cuenta pues hace tiempo que la educación funciona diferente a otros ámbitos de conocimiento. Yo pienso en los médicos y digo, vaya, los médicos están siempre a la última y lo estamos viendo con el tema del COVID, que puede ser que en el mes de septiembre, octubre, noviembre nos llevemos la sorpresa de que vamos a tener la vacuna. Pero cuando pienso en educación y paso a algunas aulas,
veo fotos del siglo XIX y veo lo que tengo ahora, y seguramente un profesor de hace 200 años que llegase a una de las aulas que tenemos actualmente, pues creo que tranquilamente podría dar su clase sin mayor problema. Pero un médico... No, claro, por supuesto. Entonces, creo que todos nos llevaríamos las manos a la cabeza si un médico nos atiende con métodos y tecnologías De hace 200 años. Entonces, con toda su peculiaridad, su casuística, la educación no es algo como otros ámbitos, es decir, tiene sus peculiaridades, pero sí que creo que deberíamos hacer un esfuerzo, lo primero por actualizarnos y lo segundo por coger todas aquellas cosas que se están investigando, todos aquellos hallazgos que se están haciendo en tesis doctorales, en investigaciones de profesores. Bueno, pues eso que me están diciendo que funciona, llevarlo al aula. Es que a mí me parece que es algo en lo que no hemos todavía tomado suficiente conciencia. Es como si se quedara simplemente en el papel, ¿verdad? Y no se practica. En el año 2011, David Mora recibió el primer Premio Nacional de Innovación Pedagógica, convocado por el Foro de Experiencias Pedagógicas. Desde ese impulso innovador, alineado con esa mirada moderna que nos estás comentando y que ofreces sobre la educación, creas el programa Pareo. Pareo. Su nombre corresponde a unas siglas, ¿verdad? Sí, la verdad que fue casualidad que apareciese el nombre como tal, Pareo, que sabes que evoca una prenda de... Sí, de la playa, de donde estamos todos pensando ahora. Eso es. Pero fue casualidad, porque yo sí que tenía en la cabeza pues el diseño de un programa bastante avanzado, dirigido específicamente a opositores. Entonces pensé en ponerle pues programa de alto rendimiento educativo para opositores. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al poner las siglas... Pues salió Pareo. Entonces, es una nota curiosa. Creo que al final es interesante que haya salido este nombre porque a nadie se le va a olvidar. Entonces, a la hora de evocar el programa, pues sé que en todas las cabezas pues va a estar la palabra Pareo. Programa de alto rendimiento educativo para opositores. ¿Y qué observas o qué identificas en el mundo de las oposiciones o de los maestros noveles que te hace pensar que pueden necesitar un programa como Pareo? Pues a ver, cuando yo pensé... Hablamos de alto rendimiento. Eso es. Cuando yo pensé en este programa, lo hice pensando en que cuando un alumno sale de la facultad, pues no sé si has tenido oportunidad de hablar con algún alumno recién titulado. Algún alumno de magisterio, recién titulado, pues te das cuenta de que hay muchas carencias. Mucha ilusión, pero... Eso es. Hay mucha ilusión, uno termina la facultad, sale que va a comerse el mundo, pero llega al centro y realmente choca con una realidad que nada tiene que ver con lo que me han explicado en la facultad, porque yo siempre vengo reclamando, y además desde hace mucho tiempo, que creo que junto a aquellos profesores que investigan en las facultades, que están haciendo una tesis doctoral, una investigación, que es una parte muy importante de lo que es el mundo universitario, creo que a estos profesores deberían acompañarlos docentes que sean los mejores, que sea gente que inspire, que sea gente que tenga propuestas, porque son ellos los que realmente van a ilusionar y van a dar herramientas prácticas. Claro. Para que cuando el alumno, el profesor se incorpora a un centro educativo, pues tenga herramientas y sepa moverse en ese ambiente. Y la realidad es que sales de la facultad con una formación muy teórica y que cuando llegas a la escuela, pues nada tiene que ver. Entre medias, ¿qué tenemos? Pues tenemos la preparación de la oposición si tú vas a dar clase en un colegio público. ¿Que estamos hablando de una media de cuántos años? ¿Para sacar la plaza? Sí. Bueno, pues yo he conocido gente que se la ha sacado a la primera, gente que se la ha sacado a la séptima. Es decir, que podremos, por poner una media, bueno, pues sin pillarme mucho los dedos, una persona que esté comprometida y que tenga un poquito de suerte también, con el baremo y tal, pues podríamos estar hablando de una media de 3-4 años. Para sacar la plaza. Claro, en esos 3-4 años, con la ilusión que acabaste la carrera, como que se fuera perdiendo, ¿no? Porque te has dedicado a
a la oposición. Exactamente, al final lo que tiene la oposición es que es un proceso muy estático. Al final tienes unos temas, te los tienes que estudiar de memoria, tienes unos supuestos prácticos que tienes que entrenarlos una y otra vez para conseguir un mecanismo de resolución óptimo, y luego tienes que preparar una programación didáctica que si has expuesto en el examen la primera vez y te ha salido bien, pues suele ser una programación que te acompaña el resto de convocatorias. Entonces yo me di cuenta que había como un salto muy grande entre pues esa facultad y la oposición, y luego la incorporación a los centros educativos. Entonces sí que creía que hacía falta una formación que fuese complementaria, que además fuese impartida por profesores, o en su gran mayoría por profesores que están en el aula y que son expertos en ese tema. Entonces vi que eso iba a ser algo muy interesante y que realmente iba a aportar mucho valor, porque ya tenemos un conocimiento teórico que está muy bien, pero nos falta conocer la realidad, y creo que estos docentes, independientemente de que estén en una escuela pública, en una concertada, en una privada, sí, es secundario, porque creo que es secundario, como bien comentas, al final lo interesante es la experiencia que ellos tienen. Al final yo tengo un aula de 20, 25 chicos, y lo que ellos me comenten, pues seguramente lo pueda aplicar. A lo mejor con alguna variante, si estoy en un centro o en otro, pero lo voy a poder aplicar. Entonces, bueno, pues después de 5 años y pico analizando toda la oferta educativa que hay en España, pues todas las carreras de magisterio, de pedagogía, todos los másteres, los cursos de formación, pues se ha creado un programa de alto rendimiento que no solo está enfocado a profesores que piensen prepararse a la oposición, sino que también se está inscribiendo muchos profesores que ya tienen su plaza. ¿Con intención de reciclarse? Exactamente, quizá. Con intención. Han visto que la propuesta pues es muy interesante. Creo que lo es no porque sea yo el que la dirige, sino porque las más de 90 personas, los más de 90 profesionales que participan son profesionales de primera, son una auténtica pasada, y bueno, pues creo que van a aprender muchísimo y que va a merecer la pena. 90 profesionales de distintos ámbitos y 150 horas lectivas. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en el programa? Bueno, pues podemos encontrar, lo primero, como te comentaba, profesionales de primerísimo nivel, gente que está haciendo las cosas de forma, pues eso, maravillosa, con ilusión, con ganas de transmitir, y que sobre todo está en aula. Tenemos alguna persona que no está en aula, pero que forma profesores. Entonces eso también es bastante interesante. Y bueno, vamos a encontrarnos un programa muy interdisciplinar, donde vamos a ver desde cuestiones de normativa, nuevas metodologías, atención a la diversidad, bueno, pues un montón de temas que además algunos de ellos son novedosos y en los que vamos a entrar desde una óptica diferente a la que uno le puede dar o la puede encontrar en las facultades o en cursos más teóricos, porque lo que aquí buscamos es dar una propuesta práctica. ¿Qué sería? ¿Lo más parecido a un máster? Exactamente. Podríamos decir que es una especie de máster para profesores noveles o para opositores, donde van a encontrar pues eso, una cantidad de información y de formación tremenda, y que yo estoy convencido de que cuando hagamos el programa, yo me incluyo porque también al final lo voy a hacer y voy a participar y voy a aprender igual que el resto, porque al final yo no soy experto en todos los campos. Pues en 89 campos. Exactamente, restantes, al final, ¿no? Eso es. Entonces yo voy a aprender una barbaridad, y estoy convencido de que cuando acabemos el programa no vamos a ser los mismos, porque vamos a asumir un montón de ópticas, de maneras de entender la educación, de formas de ver, que nos van a cambiar la mirada, y que ese cambio de mirada yo creo que va a ser lo que va a provocar el cambio en la educación. ¿Cómo está estructurado? ¿Dura el curso entero? ¿Durante un periodo? Cuéntanos un poco técnicamente cómo está organizado. Sí. Pues es un programa muy amplio que dura 10 meses. ¿Y comienza cuándo? Comienza en septiembre. Uh-huh.
comienza el 1 de septiembre. O sea, los niños van al cole y los profes también. Eso es, ya sabes que para los profesores el año nuevo comienza en septiembre, el 1 claro. de septiembre y acaba el 31 y al final, bueno, pues el fin de año tradicional es una mera anécdota Sí. para nosotros. Entonces empezamos en septiembre y nada, bueno, pues el programa está estructurado en 3 grandes bloques. Un primer bloque que son directos en Instagram, en el que van a participar 40 profesionales. Vamos a hacerlo los lunes por la noche, de 10 a 11, y esa actividad pues va a ser en abierto. Ujú. Todo el mundo que quiera, aunque no esté inscrito en el programa, pues va a poder participar. Luego vamos a tener otra tarea que es son webinars dirigidos a opositores específicamente, en los que vamos a resolver sus dudas. Va a venir un preparador de alguna especialidad. Ujú. Tenemos preparadores de diferentes especialidades, de infantil, de primaria, de educación física. Entonces, yo quería al final que no fuese solo mi óptica, mi manera de pensar, sino que otros profesionales que también lo están haciendo muy bien, pues también pudiesen darnos su punto de vista. Entonces, en estos webinars, pues los opositores van a tener oportunidad de hacer preguntas a estos preparadores y se van a resolver. Eso es muy útil. Es Por muy lo tanto, útil. no es unidireccional, sino en cierto modo también es bidireccional, porque muchas veces lo que suele ocurrir es cuando estás precisamente estudiando algo, y yo estas preguntas a quién se las planteo, ¿no? Eso es. Y sobre todo, creo que es muy, muy interesante para aquellas personas que nunca se han presentado y que tienen un mar de dudas que para los que ya tenemos experiencia pues pueden parecer Obviedades. No pero lo claro, son. para muchas personas que nunca han estado en un procedimiento selectivo de estas características, que no es que tenga una carga de trabajo muy amplia, de mucho estudio, porque hay oposiciones como la de jueces y Bueno, que eso similares que bueno, son impresionantes a nivel de temario. Aquí tenemos un temario más reducido, creo que se pone hincapié también en otras habilidades que hay que tener, como el tema de la oratoria, la expresión escrita, Claro. la manera de comunicar, tu creatividad. Influyen otros factores que no es solo el estudio. Y luego, sobre todo, que tenemos una competencia brutal. Porque te hablo bueno, en el caso de la especialidad de primaria, pues te puedes encontrar en alguna comunidad pues más de 10.000 opositores, a lo mejor para 100 o 200 plazas. Entonces, al final... Así, un número, por echarle un número a lo grande, me temo que va a ser a lo grande, ¿de cuántos estudiantes de oposición de magisterio, ¿no? de enseñanza estaríamos hablando ahora mismo? ¿Cuántos podría haber así a ojo? ¿Que estuviesen interesados en preparar una oposición? O... Sí, quienes estén ya estudiando o pensándose entrar en una oposición. Pues yo he hecho un cálculo que no sé si será acertado o no, porque lo que hice fue analizar pues el número de personas que participaban en cada una de las convocatorias, Sí. en cada una de las comunidades también. Y yo calculo que solo de magisterio debe haber unas entre 150.000 y 160.000 personas Cada año. que se quieran presentar a la oposición. ¿Y estaríamos hablando de cuántas plazas así porcentualmente, si quieres? Pues que estemos hablando del 10%. Que podamos hablar de 16.000, por ejemplo. Es complicado. Es complicado. Y además tú perteneces también a tribunal. Yo he estado 2 veces, tuve la oportunidad de estar 2 veces en tribunal, en el año 2009 y en el año 2016. Ya no puedo ejercer como tribunal porque como me dedico preparador, a claro. preparar, ya no, pero sí que tuve esas 2 oportunidades. Para mí fueron 2 momentos bastante difíciles porque el hecho de tener que ponerte enfrente de una persona que lleva muchísimo tiempo preparándose, que va a dar el todo por el todo en ese momento y que a lo mejor pues no le sale como esperaba o se pone nervioso o entra en pánico, pues la verdad que hay veces que es difícil pues hacer esa función. Alguien la tiene que hacer, creo que es importantísima. Somos al final los que vamos a seleccionar a los profesores que van a ejercer durante los próximos a lo mejor 20 o 30 años. Claro.
Y bueno, pues es difícil, pero también es una experiencia enriquecedora porque te permite conocer esos nuevos aires de la educación, de las nuevas generaciones, de cómo vienen preparados y bueno, pues también es enriquecedor, aunque tiene esa parte de dolor de corazoncito, eso es, ¿no? Eso es. Y volviendo al programa Pareo, habías hablado de que eran 3 grandes, digamos, bloques que lo sustentaban. Sí. Uno eran los directos en Instagram, el segundo en abierto, el segundo grupo pertenece a los webinars, que eso sí que son para los inscritos. Eso es. ¿Y cuál es el tercero? Y el tercer bloque, que es además el más importante de todos, pues son los talleres. Lo que hemos hecho ha sido diseñar 40 talleres educativos con un carácter muy interdisciplinar. Si uno observa el programa, pues se da cuenta de que hay de todo lo habido y por haber en educación. Seguramente puedan faltar otros temas. Los temas se podrían ordenar de manera diferente, pero bueno, al final hemos tenido que tomar un criterio y tomar una decisión que para mí ha sido lo más complejo y lo más difícil. El estructurar el programa, viendo toda la formación que se ofrece ahora mismo en España y poder hacer una selección de lo más importante y lo que creo que es más interesante para los docentes. Entonces, esos 40 talleres pues están impartidos por profesionales que son expertos en ese campo y que además tienen una relación directa o bien con el aula o bien con la formación. Uh-huh. Entonces, al final, el hecho de poder ver 40 talleres que van a tener 2 horas de duración, que se van a hacer los sábados de 11 a 1, pues al final es una riqueza que es muy amplia. Y el hecho de poder absorber tanta información, pues como te decía antes, creo que no va a dejar indiferente a nadie. Yo siempre digo que cuando alguien hace algo de formación, si hay una sola idea que te cambia tu manera de pensar o que te cambia tu forma de entender el mundo, de entender la educación, en este caso, pues habrá merecido la pena. Pero aquí creo que va a haber muchas ideas que a todos nos van a ayudar y nos van a abrir un mundo nuevo. Además de invitar a un cambio de paradigma en la educación, tiene un importante componente solidario, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Qué es lo que estáis, a quién a una donación, hacéis una donación de un porcentaje de la inscripción? Cuéntanos. Eso es. Yo cuando pensé en el programa y también enlazándolo con ese impacto social que creo que deberíamos tener los docentes, creo que como modelos que debemos de ser, pues una de las facetas de ese modelo debería ser la solidaridad con el resto de personas con las que convivimos. Entonces, bueno, pues yo empecé a pensar y dije, bueno, ¿de qué manera con este programa, con lo que se va a hacer, con lo que se recaude, pues podemos ayudar a alguna causa que tenga relación con la educación? Entonces me di cuenta, gracias a un amigo, a Paco, pues charlando con él, pues me comentaba, dice, bueno, ¿y por qué no pensamos en los chicos de Aladina? Aladina es una fundación que, bueno, muchísima gente la conoce ya porque está haciendo cosas increíbles. Sí, además hemos estado con ellos en el programa, ¿cierto? Eso es, o sea que lo conocéis de primera mano y está ayudando pues a aquellos chicos y familias que tienen la mala suerte o la desgracia pues de vivir una situación de un cáncer, que cuando pues es en un niño o una niña pues creo que es todavía más doloroso y más triste. Además pienso que es una realidad que por el hecho de ser pues más triste como que permanece todavía más oculta, y la realidad es que está ahí. Entonces, bueno, pues si de alguna manera con el programa, con ese porcentaje del 5% que vamos a dar de cada una de las cuotas, no solo de la matrícula, sino de cada una de las cuotas que va a abonar cada uno de los alumnos, sí. Pues si podemos ayudar a que pues 1, 2, 3, 4, 5 o 10 niños pues puedan superar esta enfermedad, puedan vivir mejor y sus familias pues puedan sentirse pues más acogidas o más ayudadas, pues bienvenido sea. ¿Crees que haberte titulado como máster en innovación e investigación en educación te ha servido como trampolín o te ha abierto el punto de vista o el foco para crear este programa? Porque es desde luego otra cosa, ¿no? Pero innovador sí que es. Sí, creo que
que es innovador y bueno, la prueba de que es innovador es que hay muchas personas que están en el mundo de la educación o de las oposiciones que cuando ve el programa dice, ¿pero esto qué es? ¿Dónde se encuadra? Porque ni es una preparación de oposiciones. Claro, claro, que eso además llamará bastante a confusión, ¿no? Eso es, ni es un máster. ¿Qué es? Bueno, pues es el Pareo, es un programa de alto rendimiento educativo donde se recoge, bueno, pues un montón de propuestas y de formas de entender la educación y de muchos profesionales que van a aportar pues ese aire fresco. Y en relación a lo que me comentas, por supuesto, creo que la formación es fundamental y es esa formación la que te hace cambiar tu manera de entender las cosas. Pero creo que hay algo que es lo que cambia todo e influye mucho en la vida de las personas. Y es la proactividad. Cuando uno es proactivo, y no sé, a mí me pasa que es que estoy terminando un proyecto y ya estoy iniciando el siguiente. Entonces, a lo mejor soy un poco ansias en todo eso, pero sí que el permanecer motivado, el permanecer con un objetivo, con ganas de cambiar, pues es lo que creo que hace que dediques mucho tiempo a un programa como este, que ya te digo que hemos tardado pues más de 5 años en crearlo y que sobre todo, bueno, por los últimos meses han sido pues muy duros y luego contactar con las personas más adecuadas. Cada uno de los profesionales para que se encarguen de los distintos módulos. Eso es, sin ayuda no hubiera sido posible. Rotundamente. Por lo que cuentas, va a ser un antes y un después. ¿Crees que podría llegar incluso a convertirse en un movimiento de renovación pedagógica? Pues ese es el objetivo final. Al final, el Pareo es una excusa para que profesionales del mundo de la educación, de diferentes especialidades, con diferentes situaciones, con maneras distintas de entender la enseñanza, pues podamos confluir en un movimiento de renovación con carácter transversal, en el que aquí quepa todo el mundo, independientemente de su manera de pensar. Yo creo que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y algo que enseñarnos. Y cuanto más alejado está de lo que tú piensas, más te tiene que enseñar. Claro. Entonces, bueno, pues yo confío en que sea un espacio pues para el encuentro y para el cambio, como bien dices. ¿Qué es lo más peculiar que podemos encontrar en el programa? Porque habrá cosas que son obviamente de educación, pero seguro que hay otros temas que en principio parecen muy lejanos, pero cuando la gente lo ve dice, uy, qué punto de vista más interesante incorporar esto en la educación. Pues a ver, hay muchos, pero a mí me gusta especialmente uno. Y es el de la democracia escolar. Bueno, claro. Porque estamos obsesionados a nivel social con educar para la democracia, con que la gente viva en democracia, pero si tú vas a un centro educativo... Es cuanto menos nada democrático. Exactamente. En un centro educativo tenemos pocas oportunidades de ser democráticos. Entonces, en este caso, bueno, pues María Jesús, que es una profesora de aquí de Leganés, jefe de estudios en un colegio, pues tiene un enfoque de entender la educación donde todos los miembros de la comunidad educativa participan y tienen una voz. Entonces, cuando tú das voz a los chicos, a los padres, pues te das cuenta de que lo primero, tienen cosas muy buenas que aportar y lo que hacen es ayudar a construir esa educación diariamente. Pero por otro lado, lo que estás haciendo es educando en democracia y que ellos sepan que son personas que tienen no solo el derecho, sino que tienen la obligación de participar y de contribuir a que esta sociedad sea mejor. Entonces, en unos momentos en los que pues hay cierta desafección por la democracia, por muchas de las instituciones, pues por las noticias que salen en la tele. Sí. Creo que lo que no podemos hacer ni los docentes, ni los alumnos, padres que estamos en un centro educativo, pues es de alguna manera olvidarnos de que tenemos también la obligación de participar y de hacer que eso, que esta sociedad sea mejor. No podemos hacer dejación de funciones en ese sentido.
Entonces, cuando tú educas para la democracia, pues seguramente dentro de 10 años, 15, cuando estos chicos tengan oportunidad de ir a votar, no se van a quedar en casa. Claro. Van a ser gente que va a ir a votar, que va a hacer propuestas, que además va a contribuir a una democracia más participativa. Pero claro, si se lo enseñamos. Si ellos viven en una situación en la que no tienen capacidad de decidir y todo les es impuesto, pues cuando yo soy mayor de edad, vivimos una democracia. No te va a imponer nadie nada, pero... Me pilla como muy lejos, claro. Claro, como que me da igual. Claro. Entonces, se trata no solamente de tener los conocimientos, sino de practicarlo, ¿no? Y practicarlo directamente desde el aula. Y como inspector, desde la parte de la Inspección de Educación, ¿aparece esa figura en el programa? ¿Tenéis algo que decir? Supongo que mucho. Sí, tenemos varios inspectores que participan. 3 de ellos son compañeros míos que son magníficos, Alicia, Víctor y Manuel, que nos van a hablar sobre todo, bueno, en el caso de Alicia, pues de qué significa ser maestro en la escuela pública. Creo que debemos empezar a recordar que los docentes, creo que todos, pero especialmente los que trabajamos en la escuela pública, que somos funcionarios, pues tenemos que tener una vocación de servicio, de ayuda a todos los alumnos, y que creo que cuando alguien accede a esta profesión no tiene que hacerlo pensando en las vacaciones o en el sueldo o la estabilidad, sino que realmente vamos a ser gente que venimos a ayudar a que la sociedad sea mejor. Luego, bueno, otro compañero, pues Manuel, nos va a hablar de la normativa, de cómo se estructura el sistema educativo. Al final, hay mucha gente que está hablando de educación últimamente, que parece que todo el mundo opina, tú ya lo sabes, es decir, gente que nunca ha estado en su vida en un aula, pues se permite el lujo de hablar sobre educación. A mí me parece muy bien, porque suele ser gente que también inspira, pero creo que no podemos olvidar que al final la educación se produce y se da en un marco concreto. Y ese marco está definido por unas leyes que no nos podemos saltar a la torera. Que si no nos gustan, lo que tenemos que hacer es apostar por cambiarlas. Pero no podemos decir, no, pues no vamos a cumplir estas leyes, porque no queremos. Eso es inviable, claro. Entiendo que eso en otros aspectos de la vida nos parecería una auténtica aberración. Bueno, pues yo creo que en educación igual. Creo que al final la ley es lo que nos da una seguridad jurídica. ¿Que hay cosas que podrían ser mejores? Por supuesto. Pues lo que tenemos que hacer los docentes es contribuir a mejorarlas. Y luego, por otro lado, pues hay otro compañero que se llama Víctor, pues que nos va a hablar de cómo funciona un colegio, de cómo son esas estructuras que conforman la comunidad educativa, pues el consejo escolar, el claustro de profesores, la comisión de coordinación pedagógica, bueno, pues de qué manera se estructura el centro y ver esos engranajes para que el profesor que se incorpore al centro educativo, bueno, pues sepa cómo funciona cada uno de esos órganos, de qué manera puede participar, qué utilidad tiene. Entonces, bueno, pues los inspectores van a tener un papel bastante destacable. ¿Por qué os tienen tanto miedo los directores del centro? ¿Por qué nos tienen tanto miedo? Porque esas, cuando comenté que ibas a venir como un inspector de educación, sí. Además conocidas que tienen escuelas infantiles, ¡ay, por Dios, que no sé qué! Era como el coco, ¿no? Entonces, ¿por qué os tienen tanto...? Vale, miedo no, venga, respeto, ¿no? ¿Por qué la palabra del inspector de educación es como va a misa, si me permiten la expresión? Bueno, creo que ese miedo del que hablas es algo heredado. Creo que en el imaginario colectivo de la sociedad, pues no sé si es porque en épocas pasadas, bueno, pues los inspectores siempre están al servicio del sistema educativo que les ha tocado vivir y bueno, en España pues hemos pasado por diferentes regímenes y bueno, pues seguramente que esa imagen que tenemos de los inspectores pues será heredada de hace 40, 50, 60 años cuando bueno pues estaban al servicio de un régimen que no era democrático. Ahora vivimos en una democracia. Los inspectores, vamos, yo creo que lo último que intento dar es miedo. Todo lo contrario, al final me enfoco mucho en esa función de asesoramiento, pero también en la función de control. ¿Por qué? Porque si yo no controlo,
Si no tengo conocimiento de la realidad del centro, no puedo asesorar. Si yo no sé lo que está mal, no puedo decirle al centro cómo corregirlo. Entonces son funciones que al final están interrelacionadas y son, pues eso, indivisibles. Entonces, siempre está esa imagen de la parte del inspector como inspector de trabajo. Sí, por eso. Eso es. Ahí nosotros en educación pues unimos esas dos funciones. Tenemos una parte administrativa, también hay otra parte que es laboral y luego está la parte pedagógica. Entonces, bueno, yo intento pues ser cercano. También esta profesión te ayuda a una de las cosas más difíciles que creo que hay en la vida, que es aprender a decir que no. Uh-huh. Entonces, te pones muchas veces en situaciones en las que a un director que te propone algo le tienes que decir, mira, eso no es posible. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento porque también aparte de desempeñar unas funciones que me gustan, estoy creciendo como persona porque cada vez que voy a un centro, pues tengo que ponerme en el centro por así decirlo, en el centro de la diana, Claro. Soy al final, pues eso, estás en el punto de mira y te requiere que estar al 100%. Cada vez que vas a una visita a un colegio, pues no puedes estar al 50%, porque sabes que tienes pues un montón de profesionales que en cuanto llegues al centro van a estar mirándote y van a estar observándote y van a ver lo que haces. Entonces te van a preguntar, tú les vas a tener que responder. Entonces es un trabajo que exige estar al 100%. Por eso hay veces que las actuaciones, sobre todo las actuaciones incidentales, que son las que más trabajo pues nos llevan, pues hace que el trabajo pues sea, hay veces, duro. Y una última pregunta, que un poco la has adelantado ya, pero le vamos a dar una vueltita más. Hablabas de si un profesor de hace 200 años llegara a las aulas hoy en día, tampoco se sorprendería demasiado. Y le vamos a dar así una vueltilla más de tuerca. ¿Crees que se está formando al docente con herramientas de antaño creadas para un mundo que ya no existe? Pues creo que sí. Yo pienso que la escuela debería ser un espacio para la experimentación, para la creación del futuro. No, la escuela no puede ser un espacio, como bien comentas, en el que se educa para un mundo que no existe. Si yo estoy educando a los chicos, no ya para el año 2020, estoy educándolos con herramientas que perfectamente podrían ser propias de hace 20, 30, 40 años, pues creo que no tiene ningún sentido ese enfoque. Al final creo que lo que debemos dar es un enfoque de experimentación, en el que yo entiendo que es muy complicado que todos los avances sociales, todos los avances tecnológicos que tenemos ya en la sociedad, pues se lleven a la escuela, porque tenemos un hándicap importante, que es lo económico. Claro, sí. Entonces, se nos puede llenar la boca de que tenemos que llevar toda la tecnología a los centros educativos, estar a la última, pero claro, eso tiene un coste económico. Lo que pasa es que creo que deberíamos empezar a pensar qué estamos invirtiendo en educación y qué no estamos invirtiendo, si queremos que al final los alumnos que salen de la escuela hoy en día pues sean alumnos para el futuro y no alumnos para el pasado. Entonces, creo que dinero hay. Es cuestión de priorizar. Claro. Y de que donde se asigna, ¿no? Eso es. Y creo que en España tenemos un problema pues muy importante, que es el cortoplacismo. No pensamos a largo plazo. Y bueno, pues creo que deberíamos empezar a planificar para más años. Pues nos ha hablado David Mora de su proyecto Pareo, nos ha hablado de su trayectoria y no podemos perder la oportunidad de conocerle un poquito más, pero a David persona, ¿no? Y te propongo una forma divertida de hacerlo. Respóndeme sin pensar demasiado y a lo sumo 3, 4 palabras a las siguientes cuestiones. Si dirigieras una película, ¿de qué género sería? Cómica.
cómica. Sí, género cómico. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años si te lo encontraras? Pues si eres la persona que te hubiera gustado ser. ¿Y qué le dirías a aquel que estaba entrando en la universidad, que acabó COU? Bueno, sí, pues tú eres de COU, sí, tú eres de COU. Pues dependiendo del resultado final, le diría bien hecho. Con lo que sabes hoy, con el David de hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran adelantado para acabar aquí donde estás, no? Pues me hubiera gustado tener más referentes, más modelos. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Viajaría al pasado. ¿Para? Pues porque tengo bonitos recuerdos de gente además que, bueno, pues que ahora no está y que me gustaría que estuviese y que disfrutase de lo que se está consiguiendo y de lo que uno pues está llegando a ser y que sin esas personas que ya no están, pues uno nunca lo hubiera podido llegar a conseguir. Entonces, pues volver atrás y poder tener la oportunidad pues de que esas personas viesen lo que uno es hoy. Y por último, una canción que odies, pero que te sabes. Una canción que odie, pero que... ¿Qué dices? ¿Por qué la canto si la odio tanto? Pues Son mis amigos de Amaral. Ahí la tienes ahí metida en la La cabeza. tengo metida, no sé si es porque siempre que vas en la radio, pasen los años, pues... Te la siguen poniendo. Pues te la siguen poniendo. Pues este es David Mora. Formación de docentes para el hoy que sean capaces de enfrentarse a los retos del mañana. Ese es el eslogan de David Mora, nuestro invitado esta tarde. Hay quien dice que los niños son el futuro cuando en realidad son el presente porque ya están aquí. Y aquí también están estos profesionales implicados con ellos que aprenden a pensar para enseñarles a nuestros hijos a hacerlo a su vez. En el programa de hoy hemos descubierto la labor del inspector de educación. Le hemos sacado del despacho y le hemos visto su día a día. Hemos conectado con esos miles, ¿cuántos eran? ¿Miles de estudiantes de oposición? ¿De cuántos hablábamos? Recuérdame. Pues ya... 160.000 habías dicho, aproximadamente. Sí. Pues eso. Hemos conectado con esos aproximadamente 160.000 estudiantes de oposiciones y hemos descubierto que se puede estudiar siendo eficaz y eficiente y además disfrutarlo. Y lo hemos hecho de la mano de David Mora. Muchísimas gracias por transmitirnos que la ilusión de aprender se enseña y que de enseñar en sí conseguiremos cambiar el mundo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Paloma. Gracias por todas tus iniciativas y sobre todo gracias por habernosla venido a contar. Y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Si se toman vacaciones, aprovechen a empezar algo que siempre quisieron hacer. Y recuerden, tenemos una cita con la semana que viene, cada martes a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.